Ahora es el momento de la predicación de la palabra, hermanos, con el título La bendición del temor al Señor, a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Juan Manuel Vázquez. Mis hermanos, ¿confían en las promesas de Dios? Amén. El Señor promete que a quienes le temen les dará bienestar, así como a sus hijos y a las futuras generaciones. Así lo advertimos del texto que acabamos de leer en Jeremías 32-39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Pero también conforme a la palabra, como dice el verso 40, el Señor promete para aquellos que le temen aumentar sus días de vida. Promete darles confianza, esperanza. Promete ser un manantial de vida para cada uno de nosotros. Apartarnos del lazo de muerte y darnos riqueza, sabiduría y apartarnos del mal. Ojo, riqueza, estamos hablando de riqueza espiritual, mis hermanos. Por ello, mis amados hermanos, queremos que Dios nos bendiga conjuntamente con nuestras familias. Si eso es lo que el deseo de nuestro corazón siente, debemos ser temerosos de Él. Y precisamente es de lo que hoy vamos a reflexionar en este mediodía. Y la pregunta sería, ¿estamos siendo realmente temerosos de Dios? ¿Comprendemos qué es el temor de Dios? Si el Señor nos lo permite, estaremos respondiendo estas preguntas. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, venimos humildemente ante ti, Señor, a suplicarte porque en esta prédica, Señor, tú hables a nuestro corazón. Con un propósito has permitido que la exposición de tu palabra sea acerca de este texto, Señor. Señor, te suplico que me uses, Señor. No soy digno de estar en este lugar santísimo, pero Padre, serás tú quien hable a tu pueblo, Señor, a través de tu siervo, Señor. Que no sea mi corazón o mi mente la que hable, Señor, sino seas tú el que dirija mis pensamientos y la exposición de tu palabra en este día, Señor. Permanece con nosotros y permite que esta palabra sea confirmada en nuestro corazón y podamos actuar conforme al propósito que tú tienes en nuestra vida. En el nombre precioso y glorioso de Jesucristo estamos orando. Amén. Hermanos, indudablemente si hay algo que hace que no temamos a Dios, es el pecado. Pero a su vez, la falta de temor de Dios, pues nos conduce al pecado, ¿no? Parece un dilema, pero es así. Si no tenemos temor de Dios, el pecado va a penetrar a nuestras vidas fácil, muy fácil. Pero entonces tendremos que tener ese temor de Dios. Y conforme a la pregunta, ¿lo tenemos? Nacemos sin temor de Dios, por supuesto, porque no es algo que se deposite en nuestra vida cuando somos bebés, ¿verdad? Es algo que el Señor va a depositar, como lo vimos en Jeremías. Él lo va a depositar en su tiempo, conforme a su propósito y conforme al llamado que haga cada uno de nosotros. Y precisamente cuando estamos habituados en nuestro pecado, es cuando más vamos a manifestar la ausencia del temor de Dios. Por eso es importante que hoy podamos llevarnos muy claro la importancia de este temor hacia Dios. Es fundamental en la vida de los cristianos, mis hermanos. Y por supuesto, la gran bendición que esto va a implicar para cada uno de nosotros y de nuestras familias, como ya lo acabamos de leer. Hermanos, hemos escuchado muchas veces que el temor de Dios es un respeto reverente, ¿cierto? Sin embargo, en una visión bíblica más profunda podemos señalar que esta perspectiva
es limitada. Hermanos, el temor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una connotación de pavor, de alguien que tiembla, de alguien que está nervioso ante la presencia de alguien que nos impone. Por supuesto, no de alguien que sale huyendo, ¿verdad? Sino de alguien que nos infunde respeto. La palabra temor, mis hermanos, tanto en el griego como en el hebreo, tiene una connotación de pavor. En el hebreo, el vocablo yaré significa temor, temblar, y en el griego, el vocablo phobos es temor, miedo. Ambos convergen en este significado de pavor. Sin embargo, mis hermanos, en hebreo también tiene el sinónimo de asombro, que es algo importante. Por ello, en consecuencia, podemos decir o podamos interpretar que el temor hacia Dios lo podemos definir como aquel pavor que surge en el corazón de un hombre o una mujer en consecuencia de su asombro cuando conocemos a Dios. Cuando conocemos realmente a nuestro Dios, mis hermanos, no tendríamos más que estar a sus pies, temerosos de Él, en esta reverencia que implica, ante este asombro que implica el temor de Dios. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a llegar a ese temor? Jeremías 32:40 nos dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Proviene de Dios mismo, mis hermanos. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, ninguna inteligencia, ningún poder de decisión para decir, a partir de hoy ya voy a ser temeroso de Dios. No, mis hermanos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Dios es el que pone ese temor en nosotros. No hay otra manera. ¿Y cómo? Por supuesto, a través de su Santo Espíritu. Mis hermanos, cuando Dios se revela a nuestras vidas, nos permite conocerle. Y permite que nosotros manifestemos este asombro genuinamente ante lo grande, hermoso, glorioso, poderoso que es Él. Y por supuesto, vamos a entender lo pequeños que somos, lo insignificante que somos delante de su presencia. Sin lugar a dudas, el que nosotros seamos temerosos de Dios nos va a conducir a querer hacer su voluntad. Dice Hebreos 12, versos 28 y 29, así que recibiendo nosotros reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvamos a Dios ¿cómo? Con temor y reverencia. Recordemos que en hebreo significa asombro. ¿Por qué dice este texto, mis hermanos, que debemos de servir a Dios con temor y reverencia? Porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Esto es algo bien importante, mis hermanos. Fuego que consume. Porque yo conozco, mis hermanos, porque Dios ha dado a conocer a mi vida que Él es fuego que consume. Y ante el asombro de ese fuego consumidor, en mí hay temor. Aquí tenemos que descartar, por supuesto, como nosotros lo entendemos, que Dios es un Dios bueno todo el tiempo. Sí es cierto, Dios es bueno, sí es bueno. Pero Dios también es un Dios airado. Eso creo que es lo que nos tiene que quedar más claro. Dios es un Dios airado, es un Dios inmutable. No cambia. Así como es un Dios bueno todo el tiempo, es un Dios airado, que no tolera el pecado. Él no tiene comunión de ninguna manera con el pecado. Entonces nosotros, por supuesto, que podemos llamar a esa ira del Señor. Mis hermanos, Dios no ha dejado de ser ese fuego que consume. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo,
porque por sus méritos no hemos sido consumidos. Porque en su plan perfecto de salvación, Él dio lo más preciado que teníamos. Aquí está este texto maravilloso que tengo a mis espaldas. No fuimos consumidos por su gracia. Hoy estamos bajo su gracia, seguimos siendo pecadores, pero Dios no nos ha consumido porque ya hubo quien pagara por nuestras culpas, ya hubo quien recibió toda esa ira del Señor. Alguien que era perfecto, alguien que es santo, alguien que no merecía nada de esto, pero no había otra manera. Ese era el plan de Dios y así lo hizo. Y así nuestro Salvador se sometió a la voluntad de su Padre. Y hoy debemos darle honra y gloria porque por Él no somos consumidos consecuencia de nuestro pecado. Pero mis hermanos, cuando venga el final de los tiempos, cuando venga el día de la ira del Señor, todo ojo verá lo irascible que es nuestro Dios. Ahí vamos a conocer la ira de Dios y vamos a conocer la ira de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, 16 y 17: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, el día que Jesucristo venga por segunda vez a juzgarnos, ahí ya no habrá opciones. Vendrá con esa ira a juzgar a los que no se postraron ante Él, a los que no le aceptaron, a los que decidieron permanecer en su pecado. No habrá tiempo. Y muchos, lo sabemos, dirán: Señor, Señor, ¿verdad? Hasta los que mejor estamos postrados aquí en una banca, quizá debemos hacer ese acto de conciencia si realmente hemos aceptado a Cristo como Salvador. Porque en ese tiempo Él dice, nos dirá con toda autoridad: apartados de mí porque yo no les conozco. Ese día todo mundo va a conocer la ira de Dios, todo mundo. Y dice su palabra que toda rodilla se va a doblar. Por eso pregunta aquí: ¿quién permanecerá de pie? ¿Quién podrá decir: yo soy justo, Señor, yo me porté bien? No, ni siquiera creo que va a haber oportunidad de hacer eso, ¿no? Toda la gloria del Señor estará en su esplendor y entonces toda rodilla se doblará delante de Él y le reconocerá a todo mundo reconocerá que Él era el Mesías, ¿no? ¿Cuántos no dirán en ese momento: sí era, alguien me lo compartió, alguien me dijo y yo no quise creer? Pero ya no habrá tiempo más para la salvación, mis hermanos. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos adquirir ese temor hacia Dios? Pues solamente conociendo a Dios. ¿Y cómo es esto? A través de su palabra, mis hermanos. Es la única forma, hermanos, el único medio en el que Dios, el Dios vivo y verdadero, se ha presentado, en el único medio en el que Él se ha revelado es en su palabra. No hay otro. No podemos temer a alguien que no conocemos. Malaquías 1:6 nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios no se ha revelado en ningún otro lugar que no sea su palabra. Si yo no vengo a su palabra, si yo no leo la Biblia constantemente, si yo no escudriño, yo no estoy adorando al Dios vivo y verdadero. Estoy adorando a un Dios falso, un Dios que me han presentado, que mejor hasta digo que es el Jesús que veo en las películas, el Jesús que todo el mundo dice que fue un personaje muy importante, el que me revelaron mis padres. Pero ese no es el Dios verdadero. Si yo no voy a su palabra, no va a haber revelación a mi vida del verdadero Dios. De este texto que acabamos de leer, podemos advertir que Dios merece nuestro temor porque Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Él se ha revelado a nosotros, mis hermanos, como el Señor de señores. En consecuencia, solo puede surgir ese temor conociéndole,
¿Cómo podemos realmente ser siervos de Jesucristo si no le conocemos? Por eso no nos sometemos a su voluntad, por eso no nos despojamos de nosotros mismos y le seguimos como Él quisiera que le siguiéramos. Porque no estamos en constante oración y no estamos yendo a su palabra. Mis hermanos, para una mejor comprensión, lo voy a explicar de una manera gráfica. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios a través de la Escritura, se va a producir en nosotros, indudablemente, un asombro, de este asombro que hemos estado hablando. Entre más lo conocemos, este asombro se va a convertir en esa reverencia, en ese pavor que nosotros necesitamos ante un Dios santo, ante un Dios poderoso. Esa segunda cosa que se produce en nuestro corazón, ese pavor, esa admiración que sentimos por alguien tan imponente como nuestro Dios. Es decir, va a haber una respuesta interna ante ese asombro por conocer a Dios. Sin embargo, mis hermanos, para que este temor sea veraz, debe existir una respuesta externa. No debe de permanecer solamente en lo interno. Tiene que haber evidencia en nuestras vidas de que hay ese temor hacia Dios. Si yo les preguntara en este momento, mis hermanos, ¿le temen a Dios? Seguramente la mayoría me va a decir que sí, ¿verdad? Pero la evidencia, como dicen, habla más que 1000 palabras. ¿Y cómo vamos a ver esa evidencia en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ver que realmente hay un temor hacia Dios? Pues lo vamos a resumir en 6 manifestaciones externas. Una es la reverencia. Reverenciar a Dios y todo lo que es de Dios. Todo lo que proviene de nuestro Dios debe ser reverenciado. ¿Cómo voy a saber qué debo reverenciar, de cómo me debo someter, cómo debo ser obediente si no voy a su palabra? Primer punto, eso debe ser evidente en nuestras vidas, hermanos. Debemos empezar a preguntarnos si hay reverencia en mi corazón, si asisto siempre a los cultos, a las actividades de la iglesia, si doy evidencia ante los demás de esta reverencia que guardo de las cosas de Dios. Segunda manifestación es la gratitud. La gratitud se tiene que manifestar. Una persona agradecida con el Señor es evidente. ¿Saben por qué? Porque está llena de gozo, porque ayuda a su vecino, porque viene y sirve aquí en la iglesia, porque siempre está buscando ayudar. La gratitud está a través de nuestra mayordomía y de que los demás se den cuenta que tengo tanta gratitud con el Señor que ayudo, que ofrendo, que doy para las despensas, que en el momento que alguien me solicite estoy ahí. Tercer punto, la adoración. Tercer manifestación. La adoración, mis hermanos, debe ser real y auténtica, debe estar centrada en Dios. No podemos adorar a un Dios si no conozco a ese Dios. Una vez más, si yo no voy a mi palabra constantemente, no puedo estar adorando al Dios verdadero. Cuarta manifestación, la obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, siempre va a haber esa manifestación, esa ausencia de Dios. La obediencia creo que es lo más difícil que tenemos, ¿verdad? Recordemos que la desobediencia nos llevó a este mundo de pecado. Pero bendito sea Jesucristo porque su obediencia fue la que nos trajo salvación. La obediencia es un concepto muy complicado para todos nosotros. Someternos a la voluntad de Dios es muy difícil. Pero precisamente por eso debemos permanecer en su palabra para obtener esa guía. Precisamente por eso debemos estar en constante oración para que el Señor nos ayude a ser obedientes. No lo vamos a lograr en la totalidad, ¿no? Porque el único que lo ha logrado y lo ha hecho y está en su naturaleza es Jesucristo. Pero en nuestra naturaleza no lo está, mis hermanos. Pero sí tenemos que redoblar esfuerzos, sí tenemos que pedir la dirección de Dios para que podamos ser obedientes cada día más. Quinta manifestación, aborrecer el pecado, lo cual no significa que no pequemos, eso es nuestra naturaleza mientras permanezcamos en este plano. Pero, mis hermanos, debemos aprender a despreciarlo.
Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que el Señor dice. Cumple esto, quita tu arrogancia, quítate del mal camino. Y entonces estarás repudiando el pecado, te estarás alejando del pecado. Pero esto es una sola parte. Nosotros sabemos que hay muchos textos en el que el Señor nos prohíbe o nos pide hacer ciertas cosas. Si nosotros no estamos preparados, vamos a caer. Dice la Biblia que debemos resistir al diablo. Si no estamos en oración, si no estamos en su palabra, no vamos a tener las herramientas para lograr esto. Dice Éxodo 20:20, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermanos, no estamos solos, Él nos va a ayudar, por supuesto. Él nos ayuda, Él es nuestra guía para que aprendamos a repudiar ese pecado y para que tengamos el discernimiento de pensar las cosas 2 veces antes de decirlas o de hacerlas. No estamos solos. Si fuera por nosotros mismos, nunca podremos hacerlo. Pero Dios a través de su Espíritu es el que nos guía, nos conduce, nos usa. Dejémonos guiar por el Espíritu. Una vez más, mis hermanos, sin su palabra, sin la oración, esto no va a llegar a nosotros. Mis hermanos, de este texto que acabamos de leer justamente, podemos ver que si nosotros no estamos preparados espiritualmente, la tentación de Satanás va a ser muy fácil. Le vamos a facilitar el trabajo. Muchos piensan, ¿no?, que Satanás está ahí en los bares, ¿no?, en los lugares estos donde hay desnudistas y demás, y donde la gente está bebiendo. ¿Ustedes realmente creen que Satanás está ahí? Ahí Satanás no está. A esas personas ya las tiene cautivas. ¿Para qué va a estar ahí? Satanás está como león rugiente, dice su palabra. Está detrás de aquellos que amamos a Dios, de aquellos que nos esforzamos por estar cercanos a Dios. Son a los que nos quiere tentar, a los que nos quiere engañar para que nos alejemos. Sexta y última manifestación, deleite en la palabra. Mis hermanos, el deleite en las Escrituras genera pasión por Dios, no hay más. Genera conocimiento de Dios. Entre más leamos la palabra, este temor y este asombro se va a confirmar cada día más en nuestro corazón. Una vez más, a través de su Espíritu. El Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos bendecido el nombre de nuestro Dios y le hemos agradecido por sus bendiciones, por su dirección, por lo que Él hace? Y nos hemos deleitado en infinidad de textos bíblicos y confirmamos sus promesas y confirmamos su bendición. Pero es a través de esa lectura de la palabra. Pero ahora bien, ¿cómo se va a iniciar este ciclo espiritual? Aquí en esta lámina tenemos ese ciclo espiritual. Justamente, ¿cómo va a dar inicio? Si se dan cuenta, en el centro aparece la palabra de Dios. Por supuesto, si nos vamos al lado derecho o a su lado derecho, vamos a ver ese asombro. A través de la palabra va a surgir ese asombro. Y como lo acabamos de ver, lo siguiente es que el Espíritu de Dios nos conduzca al pavor. La palabra debe estar en el centro de nuestras vidas, mis hermanos, para que este ciclo se cumpla. Porque es precisamente la palabra de Dios la que nos da el testimonio de la imagen del Dios vivo, que es Jesucristo. Si nos damos cuenta, eso es lo que nos conduce. La parte interna de la que hablábamos está en ese asombro, en ese pavor. Las manifestaciones son esas 6 que aparecen ahí.
Y por supuesto que eso nos va a conducir a nuestro Salvador. Y nos va a conducir a conocer al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿podemos llegar al conocimiento de Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, sin Cristo? No hay manera. ¿Quién es el único que puede llevarnos al Padre? Jesús. Cristo es el único que nos puede llevar, mi hermano. Entonces, mis hermanos, la clave para poder llegar al temor de Dios es su santa palabra, la Escritura. Porque el Señor, por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu, nos llama a salvación, mis hermanos. Todo inicia con su palabra, todo. Porque recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, cuando escuchamos su palabra, cuando nos dejamos guiar por su Espíritu, nosotros estamos dando un paso muy importante para poder conocer a ese Dios verdadero, para que nuestra fe en Jesucristo crezca y para que podamos reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Mis hermanos, de esta manera da inicio este ciclo espiritual que nos va a conducir al conocimiento y al temor de Dios. Debemos poner nuestro máximo esfuerzo, mis hermanos, en estudiar, en escudriñar su palabra. Su propia palabra nos invita a escudriñar la Escritura todo el tiempo, día y noche. Hermanos, para concluir, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que todos ahí, desde su lugar, en su mente, quiten la palabra central, quiten la palabra de Dios. Y en su lugar, pongan el nombre que ustedes quieran. Pongan el nombre de sus hijos, de su esposo, de su novio, de su novia. Pongan el nombre del trabajo. Pongan el nombre dinero, ejercicio, lo que ustedes quieran. Pónganlo ahí, imagínenlo, pónganlo ahí. Si nosotros cumplimos este ciclo, la pregunta es, ¿a quién vamos a terminar temiendo? ¿A quién vamos a terminar adorando? ¿Ante quién nos vamos a postrar, mis hermanos? Si el centro de mi vida no es la Escritura, si el centro de mi vida es mi familia, mi trabajo, el dinero, mis amigos, la fiesta, vamos a terminar postrados delante de eso. Vamos a terminar adorando a eso que pongamos ahí. El centro de nuestra vida es la Escritura, mis hermanos. Dios nos la ha dado, nos ha dado su palabra para que le conozcamos y se ha revelado a nuestras vidas. Si nosotros quitamos la palabra y ponemos cualquier otro concepto, vamos a transformar la gloria del Señor en forma de hombre. Dice Romanos 1, 22, 23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hermanos, pongan lo que quieran ahí y le restamos toda la gloria a nuestro Dios. Dice que somos, profesando ser sabios, nos hicimos necios y cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mis hermanos, si yo vengo a adorar al Dios que me impuso mi familia, que me impuso mi papá, que me impuso mi mamá, si yo vengo a adorar al Cristo que aparece en las películas, si yo vengo a adorar al Cristo que alguien me platicó y que por eso estoy aquí, pero no leo la Escritura, no vengo a la Escritura nunca, ¿para qué? Si de todos modos los domingos ahí alguien lo predica, alguien me comparte de la palabra, estás adorando a un Dios falso, déjame decirte, mi hermano. No estás adorando al Jesucristo que vino a morir por muchos. Si tú no lees la palabra todos los días, déjame decirte que estás adorando a un Dios falso, a un Dios impuesto, a un Cristo que vienes aquí por
porque pues es la tradición familiar. Yo soy cristiano porque es tradición familiar, pues yo me acuerdo que desde chiquito. Es más, siempre he formado parte de todas las sociedades, en los coros Pero si tú no lees la palabra, mi hermano, déjame decirte que sigues adorando a un Dios falso, no al Dios vivo y verdadero. El único medio en donde Dios se ha revelado es su palabra. Si has venido aquí convencido por argumentos, porque Dios es amor, porque solo en Cristo salva, si ese es tu concepto y por eso estás aquí, debes empezar a cambiar y debes empezar a ir a la palabra. Porque solamente en la palabra está la salvación y solamente en la palabra está Jesucristo manifestado. No hay otro. Pregúntate eso, mi hermano. ¿Realmente leo mi Biblia todos los días? ¿Realmente vengo aquí a adorar al Dios verdadero o estoy adorando a una imagen que yo me he creado, a un Dios que yo me he creado y que alguien me vendió y que yo compré? Es que mi abuelita me hablaba siempre de Jesucristo. ¿Y por eso eres salvo? No. Mientras tú no vengas a escudriñar todos los días la Escritura, Dios no se va a manifestar. Y como empezamos a verlo, solamente a través de Dios podemos hallar el temor hacia Él. Si yo no voy a su palabra, ese temor no se va a manifestar jamás en mi vida, jamás. Concluyo con esto, mis hermanos. Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La Escritura nos lo confirma, mis hermanos. Aprendemos muchas cosas por tradición familiar, porque así me lo impusieron, porque yo la verdad es que hice mi profesión de fe porque así fue, yo atendí el llamado de Jesucristo porque fui a una campaña evangelística y el pastor oró tan bonito y estaba tan bonita la música que yo me paré. Y ya he recibido a Cristo, ya soy salvo. No, discúlpame mi hermano, pero no, si tú no vas a la Escritura, estás cumpliendo lo que dice este texto. Estás creando a un Dios que no existe. Estás haciendo un mandamiento y enseñando a otros sobre un Dios que no existe. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, no debemos dejarnos enseñar a través de eso. La Escritura dice que debemos de confirmar toda enseñanza. Si yo no voy a la palabra, voy a ser engañado fácilmente. Por eso hoy están esas iglesias evangélicas o pseudoevangélicas llenas de personas, dando dinero porque dicen que así hallan la salvación y la sanidad, porque se dejan engañar fácilmente, porque esos falsos maestros, esos falsos pastores están forzando textos, están usando textos que no se confirman con la voluntad de Dios. Mi hermano, yo te invito en este mediodía a que permanezcas en la palabra de Dios. No es una tarea sencilla, yo lo sé. Yo sé que a veces dices, me voy a poner a leer un texto y a veces ocupamos los peores momentos, ¿verdad? Bueno, antes de dormirme, pues sí, si ya estás cansado y acostado y te pones a leer, pues en 2 textos te vas a dormir. Entonces busquemos los lugares adecuados, los momentos adecuados. Pidamos la dirección de nuestro Dios para que Él nos ayude a que podamos hacerlo, para que todos los días, en la medida de nuestras actividades, lo hagamos. Si nos vamos a dormir o ya tenemos por costumbre dormirnos a las 10, pues dediquémosle 15 minutos antes, dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Nuestro Dios merece toda nuestra atención. Si lo puedo hacer en la mañana, pues me paro 15 minutos antes, mi hermano, y lo hago. Son recomendaciones, por supuesto, mis hermanos. El Señor nos va a guiar a cada uno de nosotros conforme a su propósito. Finalmente, lo que nos debemos de llevar, ¿realmente estamos siendo temerosos de Dios? ¿Realmente estamos cumpliendo este ciclo porque el centro de nuestra vida es la palabra del Señor? Si nosotros queremos recibir las bendiciones, las promesas que vimos en Jeremías, que nos
nuestra familia sea bendecida, debemos empezar a trabajar en que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos y que ellos tengan ese ejemplo, no del Dios que yo les estoy diciendo, que ellos lo constaten y que el Espíritu de Dios lo confirme en sus corazones a través de la lectura de su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Dios Todopoderoso, Dios de gloria, Dios de misericordia, nos presentamos ante ti una vez más. Padre, sabemos, tú nos conoces, Señor, a cada uno de nosotros, no podemos mentirte. Sabes lo difícil que es poder permanecer en tu palabra y que nos demos un tiempo. Mi oración, Señor, en este día es porque tú nos ayudes, porque tú nos renueves, nos des fe, nos des voluntad, Señor, nos des hambre de venir a tu palabra, de escudriñarla todo el tiempo, Señor, para que tú seas revelado a nuestras vidas y para que podamos obedecerte, para que podamos ser guiados por tu Espíritu y podamos reconocer siempre y en todo momento que Jesús es nuestro Señor y que Jesús es nuestro Salvador. En ese dulce nombre, en ese precioso y glorioso nombre estamos orando. Amén.